Acá tenemos una radiografía de tórax en proyección posterior, anterior y lateral. Y el clínico quiere saber qué pasa en el esófago. ¿Dónde estará el esófago? Yo no tengo la lista acá. No sé cómo salir para ver quiénes están presentes para conversar. Pero, a ver. Cualquiera de ustedes tome la palabra y dígame, ¿dónde está el esófago acá? ¿Se me escucha? Hola. Sí, doctor, se le escucha. A ver, ¿tú qué me has contestado? ¿Dónde está el esófago? En la radiografía lateral, tal vez ubicarme detrás de lo que sería el corazón, ¿no? Debería estar ahí. La pregunta es medio capciosa, porque el esófago, al estar colapsado, siempre está colapsado, tiene densidad de partes blandas. En una radiografía simple no tenemos capacidad de ver el esófago. Podemos ver estructuras en esta radiografía tórax que tienen distintas densidades. Densidad de aire, como acá la tráquea, esa también es parte de la tráquea y bronquios fuente. Podemos ver acá la aorta, por su mayor densidad. Podemos ver los cuerpos vertebrales y los campos pulmonares. Podemos ver el contorno izquierdo del corazón, el contorno derecho del corazón, pero no tenemos capacidad, por ejemplo, para saber hasta dónde va el ventrículo izquierdo, hasta dónde va el ventrículo derecho, dónde precisamente está la aurícula izquierda o derecha, y tampoco podemos ver dónde está el esófago. ¿Ya? Ahora, como estamos viendo órganos digestivos en esta parte, y una parte vamos a ver abdomen fundamentalmente, pero tubo digestivo, el esófago ocupa en su trayecto el tórax, es que nosotros no tenemos posibilidades de ver el esófago en una radiografía simple. Para poder ver el esófago, nosotros necesitamos opacificarlo. O sea, que necesitamos colocarle contraste, hacer tragar al paciente un material de contraste que se llama bario, que tiene muy alta densidad, un peso atómico muy alto, y obviamente le damos un poco de aire con efervescentes, distendemos el lumen esofágico y ahí sí podemos ver el esófago en toda su longitud. De otra manera, no tenemos capacidad, a no ser que el esófago esté patológico y esté dilatado en forma secundaria a una patología. Lo mismo nos pasa en el abdomen. En el abdomen nosotros vamos a poder ver las estructuras de acuerdo a su densidad natural y a los cambios de densidad. Esto, por ejemplo, son los músculos psoas, y esta imagen negrita que vemos acá es el límite del músculo psoas a cada lado, que está determinado por la presencia de tejido adiposo, que separa el psoas de los riñones. Esta es una sombra renal y el otro riñón se lo ve parcialmente acá. Estas imágenes negritas corresponden a burbujas aéreas en el lumen del intestino. Aire solamente puede haber en vía aérea, tráquea, pulmones, ¿ya? Cavidades perinasales, o en tubo digestivo. Aire en cualquier otra localización es patológico. Volviendo a esta radiografía, entonces podemos ver las estructuras de acuerdo a las diferencias de las densidades. Lo mismo acá. Entonces, para ver una alteración patológica, tenemos varias, y para aclarar el diagnóstico, aparte del estudio simple que les he mostrado anteriormente, tenemos que pensar cuál de los exámenes nos va a ser de mayor utilidad de acuerdo al diagnóstico que estamos sospechando que tenga el paciente. ¿Será una ecografía la que nos ayude? ¿Será un estudio contrastado o una resonancia magnética, tal vez una tomografía? Eso lo vamos a ir dilucidando de acuerdo a lo que vayamos a ver. O sea, el estudio simple es, como su nombre lo indica, un examen que simplemente nos va a dar una visión panorámica para ver cómo avanzamos posteriormente. Muchas veces podemos obviar ese examen simple y referirnos directamente a estudios de otra complejidad. Vamos a hablar de los estudios con contraste, que ya de pasadita les había mencionado. Los estudios con doble contraste, empleando bario y aire o gas, los utilizamos para la valoración del esófago, del estómago, del duodeno, del intestino delgado y del intestino grueso. Para la valoración de estos dos primeros puntos, lo hacemos por vía oral, con la administración de bario por vía oral y la enema varicada por vía rectal. Hay una innumerable cantidad de indicaciones. Entonces, esto corresponde a una guagua, como les decía, cartílago de crecimiento abierto, y eso nos indica que es una guaguita. Además, las vértebras, todas son las características de una guagua. Y se ha tragado esta imagen metálica. Nosotros, como densidad
lo más denso que tenemos en nuestro organismo es el hueso. Lo más blanco, o sea, cuando hablamos de densidad hablamos de blanco. Y lo menos denso, lo más hipodenso que tenemos es el aire, y que acá está representado por el aire en los pulmones. Y lo demás son densidades de partes blandas. Y esto ustedes claramente ven que corresponde a una estructura de mucho mayor densidad que el hueso y corresponde a metal que impide el paso de los rayos y está ubicado en la proyección del esófago torácico proximal. ¿Puede estar en la tráquea? Podría eventualmente estar en la tráquea, pero habitualmente como la tráquea tiene un cartílago como en herradura en la parte anterior y ambas partes laterales, los cuerpos extraños de esta naturaleza, en vez de colocarse así de frente, se colocan de perfil porque la membrana posterior es más complaciente, digamos, a la presencia de un cuerpo extraño y se va acomodando de otra forma en la vía aérea. Pero obviamente eso es muy relativo. Entonces en medicina siempre vamos a hablar de lo más probable generalmente y no podemos decir que en el 100% de los casos va a ser lo mismo. Y esto correspondía a una moneda en el lumen del esófago. El esófago tiene estrecheces fisiológicas en su trayecto y una de las estrecheces fisiológicas está con relación al callado de la aorta que está acá. Y obviamente se ha detenido este elemento, este cuerpo extraño a ese nivel porque es el lugar más estrecho en esta parte proximal. Si hubiese pasado acá tenemos otro estrechamiento fisiológico que está dado por el bronquifuente izquierdo y más abajo por el hemidiafragma. Bueno, a esta guagua se le intentó sacar esta moneda. Había estado ya varios días con esto y cuando retiraron la moneda se vino también un montón de sangre. ¿Por qué? Porque este paciente hizo una úlcera de decúbito de este elemento metálico contra el botón aórtico y la guaguita no sobrevivió, porque obviamente se inundó todo de sangre por el sangrado masivo que hubo en esa oportunidad. Bien, ahora nos vamos a ir ya a la parte más abdominal. Este es un recién nacido también, en el cual se ha colocado una sonda nasogástrica. Este es un estómago tremendamente dilatado, ¿ya? Y ustedes no ven asas intestinales hacia distal. Entonces, no necesitamos contraste acá. Con esto es bastante suficiente para decir que aquí tenemos un estómago distendido, pero que el aire no pasa hacia asas distales. ¿Por qué? Porque lo más probable es que haya una atresia del duodeno. Y quiero decir, una falta de tunelización en la vida fetal de este paciente, que no ha permeabilizado el lumen duodenal a nivel del duodeno, y obviamente no pasa el aire. Ese aire no existía cuando estaba en el útero de la madre, porque estaba colapsado, y obviamente todo el intestino va a ser hipoplásico porque no va a tener la tunelización adecuada por la falta de estímulo del líquido que tiene que avanzar por esas estructuras. Lo mismo, una atresia duodenal. Y también podemos ver en recién nacidos otros aspectos como la malrotación intestinal. Todo esto todavía sin contraste. O sea, no hay asas intestinales donde corresponden y están todas orientadas en el abdomen izquierdo. Normalmente, la región subdiafragmática derecha está ocupada por el hígado y la región subdiafragmática izquierda por el estómago. En este caso vemos contenido aéreo en el área donde debería estar el hígado y debería tener una densidad como esta, de partes blandas. Y esto corresponde a asas intestinales interpuestas entre el parénquima hepático y el pulmón. Y esto se llama síndrome de Chilaiditi, que es una condición en la cual nos dificulta enormemente la ecografía, porque la ecografía tiene dos enemigos fundamentales para la realización del examen, que son el aire y el hueso. Entonces, al haber aire interpuesto entre el hígado y la piel, obviamente nosotros no vamos a tener por ecografía capacidad de visualizar absolutamente ninguna estructura intraabdominal. No es una condición que amerite ninguna condición clínica especial, sino que es un hallazgo que hay que saber que puede existir. Bien, entonces las estructuras intraabdominales con la radiografía simple solamente podemos diferenciarlas por la presencia de aire en su lumen. Si no tienen aire en su lumen, no sabemos si están presentes o si están permeables. Entonces, para poder visualizar esas otras estructuras que no podemos ver con la radiografía simple, tenemos, nuevamente les repito, colocar contraste, en este caso por vía oral, en tragos de bario,
el paciente ingiere bario y podemos definir dónde está el esófago y valorar patologías esofágicas. ¿Y qué patologías son las más prevalentes, las más importantes que tienen ustedes que tener en cuenta y conocer, aunque sea superficialmente? ¿O cuándo solicitan una radiografía de esófago con contraste? Habitualmente cuando se piensa en una disfagia, pacientes que no pueden entregar o que tienen dificultad para la deglución, se hace esta radiografía. Para la valoración del reflujo gastroesofágico es útil esta radiografía. Y para determinar condiciones específicas de estenosis que pueden ser de carácter inflamatorio, secundarias al reflujo gastroesofágico, secundarias a ingesta de agentes corrosivos, o estenosis de aspecto benigno, como la acalasia, o estenosis secundarias a tumores malignos, como los cánceres gastroesofágicos en la parte distal, que son adenocarcinomas, o espinocelulares en la parte proximal del esófago. ¿Y cómo se ven estas lesiones? Este es un paciente con disfagia de mucho tiempo de evolución, con halitosis, y que su médico tratante quería descartar y ver cuál era la causa de esa disfagia. Se le da a este paciente un trago de bario, lo blanco es el bario, y uno ve distalmente una estenosis de aspecto infundibuliforme, o sea, como un embudo, y que termina en una delgada línea que corresponde a una estenosis crítica, y esto se conoce como estenosis en cola de ratón, tiene un montón de nombres. Lo importante es que sepan que los contornos de la estenosis son muy regulares, y cuando son regulares, una estenosis se piensa que es una condición benigna, porque las lesiones malignas, como vamos a ver más adelante, van a tener mamelones e irregularidades en sus contornos. Al no poder deglutir este paciente aire, porque obviamente todo el tiempo va a estar este esófago lleno de contenido alimentario y líquido que está intentando pasar y vencer esta estenosis, llega poco aire al estómago, y el estómago, obviamente, el fondo gástrico o la burbuja gástrica va a ser muy pequeña o va a estar ausente, y va a ser ese otro signo de la acalasia, el que tenemos en el cual no vemos fondo gástrico prominente que habitualmente debería verse. Estas son otras imágenes de acalasia con hernia. Ya, no, estas son hernias hiatales, ¿ya? Son otro tipo de lesión. Ya hemos terminado con la acalasia. Entonces acá hay reflujo gastroesofágico, el contenido del estómago se devuelve hacia el esófago hasta cierta altura, como en este caso, y además dibuja esta otra bolsa en la parte distal de ese esófago, que corresponde a una hernia hiatal por deslizamiento. Parte del estómago con su mucosa han ascendido al tórax, y la unión gastroesofágica está mucho más alta que la habitual. Y obviamente este esófago, al tener reflujo, tiene signos de esofagitis por reflujo, que con el tiempo pueden dar origen a úlceras, primero cambios inflamatorios, después úlceras, después estenosis, y se puede complicar, por supuesto, como todo proceso inflamatorio crónico, con cáncer gastroesofágico. Nuevamente lo mismo, tenemos la hernia hiatal con reflujo, acá llena de contraste, y acá ya con el contraste parcialmente migrado y solamente con aire, pero de todas maneras se ve el reflujo. Y acá lo que les mencionaba, la presencia de pequeñas úlceras, son estas salientes del contorno, una estenosis. Ustedes ven que acá termina el esófago, el lumen esofágico dilatado, y se continúa con una estenosis porque los cambios inflamatorios crónicos van condicionando fibrosis y disminución de calibre. Y esta imagen tubular que sigue ascendiendo corresponde a un grueso pliegue mucoso como manifestación de cambios inflamatorios. Por lo tanto, si quieren ver el reflujo gastroesofágico, si ustedes necesitan valorar a su paciente por disfagia, el estudio radiológico que deben solicitar es una radiografía de esófago con contraste. Y tienen que ponerlos en su solicitud cuál es la hipótesis diagnóstica clínica que ustedes tienen, y además cuál es el tiempo de evolución. Porque obviamente nosotros vamos a hacer el examen y no sabemos si este paciente ha ingerido una sustancia cáustica, está con reflujo gastroesofágico hace mucho tiempo, ya le han hecho una endoscopía, etcétera, etcétera. Aspectos que tienen que informarnos, porque si no, no vamos a poder ayudarlos de la mejor manera. Bien, habíamos comentado que una estenosis benigna tenía contornos lisos o más regulares, y que su aspecto era infundibuliforme, quiere decir que progresivamente va disminuyendo de calibre. A diferencia de una lesión maligna, en la cual el límite es abrupto, ¿ya? Comienza y termina en límites definidos, sus contornos son mamelonados e irregulares, y es francamente distinta a la estenosis benigna que antes les había mostrado. Tenemos que tener presente, y esto para más adelante, nosotros con radiografía contrastada, al igual que con endoscopía, cuando entran a mirar con endoscopio, vamos a ver el lumen de la lesión, vamos a ver las irregularidades y el contorno interno del lumen, pero no tenemos ninguna capacidad con este método de saber cuánto de lesión existe por fuera del órgano. O sea, cuánto de espesor es el tumor, porque obviamente no debe llegar solamente hasta el contorno inicial. Sí, si se ha metido dentro del lumen, obviamente debe haber una parte que está comprometiendo las partes blandas adyacentes al órgano, y
es imposible por radiología saber cuál es la magnitud de ese compromiso. Otro cáncer de esófago, lo mismo. Aquí en doble contraste, otro paciente que se está comiendo antes de llegar a ser completamente circunferencial, pero si ustedes ven, comienza en un punto, termina en otro punto. Y esa es una característica de, de los cánceres. Entonces, ya saben, pacientes con disfagia, pacientes con hemoptisis, pacientes con signos de reflujo gastroesofágico, el estudio a solicitar es una radiografía de esófago con contraste paritado. El esófago, por supuesto, se continúa con el estómago. ¿Me están siguiendo bien? Doctora, ¿tú que me contestas? Ya. Nos vamos más caudalmente y llegamos al estómago. Y esto es lo que se pretende en el estómago, tener una imagen en doble contraste que se llama. Cuando tenemos al paciente en decúbito dorsal, el fondo gástrico es más posterior que la parte del cuerpo y el antro, y por lo tanto el bario, que es un líquido pesado, se va a la parte más posterior y ocupa esa área, y las restantes zonas del estómago se inflan con el gas que le hemos administrado, pero antes ya hemos bañado todo el estómago con este bario, le hemos dado vueltas al paciente para que se pinten las paredes, se distiende y nosotros podemos reflejar las paredes del estómago, el relieve mucoso gástrico, podemos ver, como en este caso la mucosa gástrica, el canal pilórico, bulbo duodenal, arco duodenal, hasta el Treitz. Este es el ángulo de Treitz, donde comienza el I1. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pretendemos obtener con imágenes de doble contraste del estómago. ¿Y qué patologías son susceptibles de valorar con este tipo de exámenes? Obviamente las lesiones ulceradas, cáncer, lesiones neoplásicas del estómago, compresiones por patología adyacente, como ser del colon, ¿ya? O de algún órgano sólido que esté por ahí, pero básicamente son para valorar alteraciones de la mucosa. Indudablemente, nosotros como radiólogos, hemos perdido terreno en el estudio del estómago y de las lesiones gástricas cuando ha aparecido la endoscopía, y la endoscopía ha mejorado tremendamente su capacidad diagnóstica, obviamente de la mano con un desarrollo tecnológico. Entonces, los endoscopistas pueden ver también lo que estamos viendo, la mucosa, pueden ver los tumores, y además tienen la ventaja ellos de poder obtener biopsia para el análisis anatomopatológico cuando ameritan así las lesiones. Pero hay ocasiones aún en las cuales la endoscopía es limitada o no tolerada por el paciente, entonces hay que tener de mano y en cuenta de que esta es una alternativa diagnóstica que está presente y que, si está bien hecha, puede dar una gran información al clínico. ¿Y qué cosas podemos ver? Paciente con lesión ulcerada. La úlcera es una cavidad, por lo tanto, se aposa el contraste en el fondo de esa lesión deprimida, hacia la cual van a converger pliegues inflamatorios, ¿ya? Podemos asumir que estos pliegues son benignos porque son lisos, son paralelos. Los pliegues malignos generalmente se fusionan y son mamelonados y no llegan hasta el borde de la úlcera, sino se quedan bastante más atrás debido a los cambios por desmoplasia que se produce en una lesión neoplásica. Podemos ver pequeñas formaciones polipoideas, sí. O sea, a diferencia de la úlcera, que es una depresión, una lesión polipoidea es una protrusión, por lo tanto, el contraste ya no se va a meter dentro de la lesión, sino va a rodear a la lesión y nosotros vamos a ver solamente las cabezas de esos pólipos, por decir así. Por supuesto, acá nuevamente tengo que decirles y reconocer que nosotros podemos ver las lesiones polipoideas, pero obviamente la endoscopía tiene la gran ventaja de poder obtener muestras para histopatología. El cáncer gástrico, al igual que el cáncer que les hemos mostrado en el esófago, es una lesión generalmente cuando está avanzada, generalmente es de carácter circunferencial e impide la distensibilidad del estómago. Si ustedes se fijan cómo distiende un estómago normal, acá está distendiendo perfectamente el estómago, y acá este estómago no distiende más que hasta eso, porque una reacción desmoplástica que está constriñendo ese lumen gástrico. Y obviamente los contornos mamelonados e irregulares sugieren una lesión infiltrativa de aspecto maligno. Bien, el esófago se va a continuar. ¿A qué hora tienen clases? Tienen una clase después, ¿verdad? Doctora. A las 6, ya. 5 minutos más vamos a hacer, entonces, para que ustedes tengan tiempo para poder ir a su clase, descansar un rato y asistir a su clase de cirugía. ¿Listo? Bien. Duodeno, entonces, el duodeno es también valorable por radiología. Acá está muy bonito el bulbo duodenal. Segunda porción del duodeno. Lo mismo que acá. Segunda. Tercera porción del duodeno, hasta el ángulo de Treitz, que está un poco más allá, ¿no? Acá podemos ver el canal pilórico, y acá podemos ver una impronta que produce la vena porta, a este nivel. Y en este otro paciente, una saliente, una bolsa que se sale de la segunda porción del duodeno hacia el aspecto medial, y eso corresponde a un divertículo duodenal.
Las lesiones diverticulares no son infrecuentes en el intestino, en duodeno, en el intestino delgado el lugar más frecuente es el duodeno, pero puede ser en cualquier lugar, y son más frecuentes indudablemente en el intestino grueso. Y en esta otra, lo mismo que les había mostrado anteriormente en estómago, estas pequeñas imágenes redonditas que corresponden a pólipos, acá en el bulbo duodenal y aquí se ve también en el antro gástrico, son lesiones polipoideas en un paciente con poliposis familiar. ¿Ya? Muy bien. Vamos a dejar quedar acá en duodeno para continuar con intestino delgado e intestino grueso.